¿Les parece que resolvemos pronto el cuestionario? Está muy sencillito, como siempre, muy sencillo. Finalmente, dice aquí, las cosas se acercan. Bueno, lo dice de otra forma en mi versión, pero en el cuestionario dice, el final de las cosas se acerca, dice Primera de Pedro 4:7, y luego dice, inciso A, mantenernos alerta para no perdernos la segunda venida del Señor. B, orar para que el Señor nos encuentre en comunión y podamos verle. C, para orar bien debemos mantenernos sobrios. Y D, si no oramos, el Señor no vendrá. B, A, B, ¿les gusta más B? ¿Es curioso? La verdad es que podría tener una perspectiva B. Podríamos decir que el Señor nos encuentre en comunión. Pero imagínense que cada quien está dormido en su casa, está descansando o que están haciendo diferentes actividades y no estamos en comunión. Dice aquí la B, dice orar para que el Señor nos encuentre en comunión y podamos verle. Pues no, fíjense que la venida del Señor dice que todo ojo le verá. Entonces yo creo que B no es. Ahora, A, mantenernos alerta para no perdernos la segunda venida. Tampoco, estamos diciendo, todo ojo le verá. La D, definitivamente la D de dedo no es porque dice, si no oramos el Señor no viene. Pues no. La C es la correcta, dice, para orar bien debemos mantenernos sobrios. Es lo que dice Primera de Pedro, en 4:7. Entonces les aconsejo que pongan la C. ¿Por qué te ríes, Hugo? Sí, ¿y saben por qué uso esta palabra? Porque mi intención, de veras, mi intención, cada vez, desde que yo empecé a dar clase, yo aprendí una cosa que nos recomendaron mucho, que siempre que demos clase tratemos de que la hoja les sirva al que está tomando la clase para después darla, así como material de apoyo. Entonces yo les aconsejo que si quieren dar clase algún día con estas preguntas, sea la C, es más indicada la C. Por eso uso esa palabra, Hugo, no es porque le quiera dar vuelta al asunto. La correcta es la C, pero se los aconsejo. Bien, la pregunta número 2 dice, la frase, el amor cubre multitud de pecados, nos da a entender que A, si nos amamos, Dios nos va a perdonar. Ahí hay una condición. Otra condición, B, si nos perdonamos, Dios nos va a amar más. Otra condición, creo que no. La C dice, por medio del amor podemos perdonar a nuestros hermanos. Y la D dice, por medio del amor que tengamos en Dios, llegaremos a salvarnos. ¿Cuál será la mejor respuesta? C, muy bien. C es la mejor respuesta. Vamos a la 3, por favor. Y están facilitas, pero sí nos hacen un poquito pensar a veces. O son como capciosas, ¿verdad? La número 3 dice, practiquen la hospitalidad. A, lo dice en sentido figurado, así como que no quiso en realidad decirlo. B, lo debemos practicar todos, cada uno aplicando sus dones. C, lo dice para quienes tengan ese don. D, lo dice para que seamos hospitalarios con los ángeles. B, es que no oigo, alguien habló por allá. Ah, tú, ¿quién habló? B, dice Lupita. Sí, B es lo correcto, ¿verdad? Dice que nuestra manera de ser hospitalarios es cada uno a su manera con sus mejores dones y su mejor intención, ¿verdad? Con amor. No porque uno sepa tener una forma de animar, otro una forma de cocinar mejor y brindar sus atenciones y servicios, no por eso uno es más carente que el otro. Son diferentes maneras de ser, pero ambas son importantes y el Señor nos pide que todos, ¿verdad? Que todos seamos hospitalarios, cada uno a su manera, pero que todos seamos hospitalarios. Y dice eso de los ángeles, lo puse para confundir, dice, algunos sin darse cuenta han hospedado
a ángeles. Es como una animación. No están hablando de ángeles, la esposa del doctor está hablando de reales ángeles que han recibido en su casa sin saberlo. Pero estábamos diciendo que eso le pasó a Lot, ¿verdad? Él vio unos varones y los invitó. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no pasan y comen? Y después se dieron cuenta que traían un mensaje del Señor y eran ángeles. Entonces, si nos pasan algún día, será emocionantísimo, ¿verdad? Y hay que ver la espalda, porque yo creo que no traen alas, según lo que entendemos de la Biblia. Vamos pues entonces a nuestra clase de hoy. Ahora sí, a partir del versículo 12 de Primera de Pedro 4, por favor. Tenemos solamente 7 versículos que vamos a analizar. Son muy ricos. Les estoy poniendo ahí el resumen así muy sintetizado para que lo tengamos muy sólido. Y ya vimos todo lo que vamos a aprender. Está muy fácil. Si me acompañan, por favor, abran sus Biblias entonces en el texto que estamos estudiando. Primera de Pedro, capítulo 4. Y leamos el versículos 12 y 13. Si alguien lo quiere leer, ¿lo puede leer fuerte? Sí, adelante. Ok. Sí, adelante, Gabriel. Muy bien. Entonces dice que no nos vamos a sorprender, que de pronto nos llegan pruebas, nos llegan muchas dificultades, cosas que no comprendemos, que son muy dolorosas, que nos frustran, que nos lastiman, que nos duelen, y que no digamos, bueno, ¿y por qué? Si yo estoy con Cristo, ¿por qué me pasa esto? Está diciendo eso ahí. Yo he puesto, en el resumen que puse para ustedes, puse así: las pruebas no son algo que deba sorprendernos ni parecernos ajenas a nuestra vida cristiana. Hemos sido llamados a quebrantamiento y ya nos había prevenido al principio de la carta, Pedro, ¿verdad?, que seremos sometidos a las pruebas como el oro se pasa por fuego. Recuerdan que hace semanas ya leímos eso en Primera de Pedro 1, en el capítulo 1. ¿Qué nos pasa a los hijos de Dios? ¿Cómo podemos clasificar esas pruebas o cómo podemos enumerar esas pruebas? Alguien puede decirme, a mí me pasa esto porque soy cristiano. Entonces los invito a que comentemos. Yo pienso que los cristianos a veces somos maltratados, ¿verdad? ¿Qué somos? A veces somos víctimas de ¿qué? De bullying, esa palabra. El bullying puede manifestarse en muchas cosas, ¿verdad? Yo pienso que podemos ser a veces despreciados, marginados, muy criticados, ¿verdad? Sí, Lupita. Sí, está escrito, definitivamente está escrito, no es un accidente. Yo puse como una guía para mí, puse que podemos ser ignorados, ridiculizados, aislados, maldecidos, abusados, cuestionados y perseguidos. En estas tierras doy gracias a Dios porque aquí conocí al Señor, pero en las tierras del centro del país hay mucho más catolicismo y poco protestantismo. Entonces todavía se les critica mucho a los protestantes, se nos apunta todavía, se nos señala. Y hay tierras en donde es todavía más crudo, ustedes lo saben. Los cristianos son llevados a muerte actualmente y eso es terrible. Bueno, los cristianos podemos pasar por todo esto, ya dije, ignorados, ridiculizados, aislados, maldecidos, abusados, cuestionados y perseguidos. Nos comentaba Víctor Hugo la noche de oración. Víctor Hugo Villaseñor decía, es que me tienen una cierta envidia, un cierto coraje por algo que yo tengo en mí y me están atacando y no sé por qué, no hice nada. Y eso pasa, y es real. A muchos no nos ha pasado, a otros sí, pero nos tienen como un coraje, ¿no? Y puede darles coraje el simple hecho de que no te angusties, simple hecho de que seas fiel a tus necesidades, a tu trabajo, a tus obligaciones, y que no te desesperes. Y ellos pueden tener otra forma de disipar, molestarse, hablar mal, renegar, y que tú no lo hagas les puede parecer terrible, ¿verdad? Este santurrón, ¿qué me está contando a mí? Puede pasarte que te agredan y que te tengan coraje. Bien, en el texto, sí, atacándolo constantemente. Sí, pasa en muchos lugares, sí. Ya les comentaba yo la semana pasada que de ese comentario que escuchamos, ¿verdad?, en la radio de Cabo Mil. Hugo de la Rosa, muy buena persona, buen reportero, pero desde que se hizo cristiano como que... Sí, alguien de Cabo Mil nos lo dijo.
saludamos a Dinora, saludamos con Dinora, con mi esposa, saludamos a alguien del radio, ella lo conoce bien, yo no. Dijo, es una persona que trabaja en Cabo Mil. ¿Qué tal? Sí. ¿Han visto a Hugo? Sí, es que desde que se hizo cristiano ya es muy raro, ya no se puede hablar con él igual. ¿No? Entonces ya no está en el equipo de los reporteros queridos o aceptados en Cabo Mil. Bueno, ya sabemos por qué, al menos ya dijeron. El Señor estará en su defensa. En el texto que he puesto para ustedes, puse esta reflexión ahí, dice, somos invitados a aceptar y apreciar las pruebas como parte de nuestra comunión con Cristo, como un medio para conocer las dimensiones de lo que significa sufrir. En Juan, no es necesario que vayan a todas las citas, porque he puesto bastantes, pero en Juan 15, 18 al 21, voy a leerlo, al menos pongan atención si es que no van a leerlo, pero escuchen esto. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, ese es un aliciente muy grande, como decía Lupita. Es a él al que persiguen, como decía Hugo. Es a él al que están en realidad rechazando. Pues en tal caso, qué gozo, porque en mí están viendo a Dios, ¿verdad? Eso es una emoción. Les está molestando, porque estoy recto. Entonces lo estoy haciendo bien, al menos, ¿verdad? Estoy reflejando ser cristiano. Yo no he dicho que soy cristiano, pero estoy reflejando ser cristiano y por eso me odian. Al menos reflejé ser cristiano. Estoy dando un buen testimonio, aunque no me quieran. ¿Verdad? Es un buen punto. Está diciendo aquí, a ustedes los odian, pero porque a mí me odiaron primero, dice el Señor, y a mí es el que están en realidad rechazando. Estas pruebas no son de ninguna manera el precio de nuestra salvación, ojo, sino el resultado de ella. Solamente son sufrimientos que darán muestra de nuestra templanza en la fe y la esperanza que nos han sido dadas. En esta iglesia yo creo que ya quedó muy claro. Ningún sufrimiento nuestro es el pago por la salvación, ¿verdad? Ninguno de nuestros sufrimientos puede alcanzar a pagar la salvación. Es al revés, es porque ya tenemos la salvación que somos molestados y somos llevados a esa discriminación. Les puede sorprender, pero estando estudiando, vi una serie de resúmenes y un libro que está bastante bueno, dice de pronto, esa es una manera nuestra de pagar por nuestra salvación. Entonces lo taché y dije, no vuelvo a abrir este libro, yo creo, porque no, al menos ya marqué ese renglón como ojo, porque no es cierto. Bien, les dije uno de tantos libros, porque no hay libro perfecto, la verdad, ninguno de nosotros, pero ese comentario estaba un poquito fuera de... Sí, es muy sabio lo que dice, si en realidad yo ahora lo decía de broma, yo creo que no hay, a unos libros que pueden ser apócrifos o que pueden ser malditos, tendrán algo que al menos decir, esto no lo digan. O sea, claro que voy a volver a abrir ese libro, ¿no? Pero me refería que hay que marcar, para mí, yo marco las cosas que me llaman la atención. Y tienes mucha razón, Hugo. Yo creo que somos del Señor todos aquellos que confiemos en Él, todos aquellos que pongamos nuestra fe realmente en Jesucristo. Habrá detalles que no están muy claros en algunas redacciones, habrá mensajes que como que no han tenido ese discernimiento, pero no por eso todo el contexto esté mal, todo el completo del mensaje sea malo. A veces hay un detallito que se les escapa y bueno, no por eso vamos a tacharlo totalmente. No vas a poner ojo, y yo creo que eso sí nos ha quedado claro. Lo podemos ver en nuestras vidas. Si fallamos cada día, ¿cómo podríamos mantenernos salvos? Es así de fácil. No podríamos sustentarlo nosotros, ¿verdad? Sin ser así como con el látigo, con el rigor de la doctrina, podemos decir fácilmente, no es por mí. Así de fácil, no puedo, no podría yo mantenerme en salvación. Es lo único que quería decir. Fíjense que tengo una cita en Filipenses.
En Filipenses el apóstol Pablo les dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir. ¿Cómo lo dice? Se les ha concedido. Es más, no nada más van a creer y ser hijos de Dios, sino se les ha concedido que también sufran. ¡Ay, gracias, Señor, porque nos estás concediendo! Me daba una idea un poco burda el comentario que yo había puesto para ustedes, en donde digo que ese sufrimiento nos permite conocer las dimensiones de lo que es un sufrimiento en el contexto de Dios. ¿Se acuerdan de algún programa que hubo por ahí en la televisión, en donde ponen al patrón encubierto como un empleado? Sí, ¿verdad? Al patrón lo visten como un empleado y lo regañan y le dicen todo lo que hay que hacer sin darse cuenta que es el patrón, los empleados. Pero a él lo ponen no sé, si es una carnicería, a hacer todo lo de las vísceras y a limpiar ahí, lavar y a lavar platos y todo, destapar caños y el patrón se da cuenta lo que sufren sus empleados y en qué condiciones y por qué sueldo y entonces reflexiona sobre el trato que está dando él en su empresa. En este caso es como un poco a la inversa, pero aunque es muy burda la imagen y la analogía, podríamos entender que en cada sufrimiento personal, Dios nos muestra lo difícil que fue afrontar para Cristo el ponerse en nuestro lugar y morir por nosotros. De alguna manera, a una escala muy mínima, estamos siendo comunes en Cristo, teniendo esa comunión con Cristo. Él sufrió, nosotros también. Solamente como una similitud, como una imitación. Solamente para probar un poquito, solamente. No estamos diciendo que pagamos nuestra salvación. Sí, pastor. Sí, gracias. Pues es muy completo el comentario, es muy amplio. El sufrimiento de Jesucristo tal vez no podemos medirlo en ese sentido nosotros, porque no tuvimos esa deidad, no pudimos perder esa deidad, perder ese puesto o renunciar a él. Y ciertamente, pues nos quedaría muy corto, ¿verdad? Muy escaso lo que podemos sufrir en esta vida. Y no por eso estamos diciendo que busquemos sufrimiento, estamos diciendo que lo que nos toque sufrir, al menos comprendamos que el Señor lo hace para que tengamos una comprensión del dolor, comprensión. Y además, la verdad es que cantamos cada vez, quebranta mi voluntad o quebranta mi vida, y le estamos diciendo al Señor esa palabra quebrantar. Nos gusta oírla en la Biblia, pero no la usamos en realidad en nuestro léxico baja californiano. Sí, allá, aquí bueno, ese quebrantar es molernos. Fíjense que en unas aplicaciones, en unas palabras, ¿cómo decirlo? En unas expresiones bíblicas, el Señor Jesucristo se le pone como el que fue molido. Esa es la palabra en realidad, lo sacamos del griego y fue molido por nosotros, fue molido su carne y su sangre, y de alguna manera Él nos presenta lo que es molernos, como que nada más nos aprieta tantito para comprender un poquito, para abrir la ventana de lo que es el dolor y el sufrimiento, no para que paguemos por él. En 2 de Timoteo también el apóstol Pablo dice una cosa, y aquí voy a dar aliento, porque me dijeron que yo soy muy realista, muy cruel, muy bien en doctrina, pero no doy muchas esperanzas. Bueno, trato de ser muy bíblico, pero sí me falta decir la verdad. El Señor nos anima. A lo mejor cada vez que me ven dicen, ¡ay, ahí viene Paco, nos va a recordar que somos pecadores! Bueno, ahora tengo que cambiar un poquito y decirles todo lo bueno. Las buenas noticias es que el Señor nos saca de ahí. Bien, en 2 de Timoteo, Pablo está escribiendo y dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, le dice a Timoteo, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mi sufrimiento. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Esperanza. De todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Serán perseguidos. O sea, nos dice la realidad, seremos ofendidos, lastimados, excluidos, aislados, perseguidos. ¿Sí? Pero, bueno, mi palabra de ánimo es que cada día, digamos,
bueno, gracias Señor, porque tenemos un día